Saludamos a esta hora a la doctora Claudia López, alcalde de Bogotá. Doctora Claudia López, gracias por darnos algunos minutos. Muy buenos días. Luis Carlos, un gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Claudia. ¿Cómo están las cosas en nuestra ciudad? ¿Cómo están avanzando? ¿Cómo está avanzando el día a día en nuestra ciudad? Bien, Luis Carlos, bien. Poco a poco vamos mejorando. El martes tuvimos un día difícil, mucha gente un poquito angustiada, viendo cómo se preparaba para quedarse en casa 20 días. Ayer la cosa mejoró, tuvimos menos gente en calle, pero mucha aglomeración de gente en Soacha, lo cual nos congestiona varias estaciones en Transmilenio. Ayer conversamos y trabajamos con el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Soacha, y tomamos varias medidas. El alcalde de Soacha puso una especie de pico y placa por cédula para el ingreso a Transmilenio. Verificamos que las empresas no estén haciendo trabajar ilegalmente a su gente porque deben estar en cuarentena. Impusimos más de 60 sellamientos a empresas y comercios que estaban violando la cuarentena. Entonces controlamos más los lugares de trabajo aquí y organizamos mejor el ingreso a Transmilenio allá, y además reorganizamos las frecuencias. Con eso, hoy por fortuna no hemos tenido aglomeración ni en Soacha ni en ninguna estación en Bogotá. Ya tenemos mucha menos gente en calle, no hemos tenido ningún problema de inseguridad, cero azonadas, cero homicidios, todas las formas de hurto bajando. Poco a poco la ciudad entra en modo cuarentena con tranquilidad. Entonces yo creo que la combinación que hemos logrado tener de mucha pedagogía, autoridad cuando se necesita y también solidaridad nos está funcionando. Y quiero agradecerle a nombre de todos los bogotanos, doctora Claudia, porque la acción del distrito ha sido determinada, rápida, precisa, antes incluso en algunos casos de lo que se ha determinado a nivel nacional, y eso en el mediano plazo va a significar vidas salvadas. Doctora Claudia, ¿la gente que está saliendo a las calles es porque realmente tiene que salir o hay algo más? Hay varias cosas. Mira, nosotros nos sirvió mucho el simulacro porque todos los días estuvimos midiendo, hicimos encuestas telefónicas y encuestas en calle todos los días para entender la gente que salía de su casa, por qué salía. Era falta de información, etcétera. Y nos encontramos con la siguiente realidad. 500,000 hogares en Bogotá que están en pobreza o en vulnerabilidad, es decir, no son pobres, pero están cerquitica de caer en pobreza. Si no les damos un sustento, no pueden cumplir la cuarentena por mucha conciencia que tengan, porque no tienen cómo comer, tienen que escoger entre el riesgo de coronavirus y el riesgo del hambre. Entonces, ¿qué hicimos? Crear Bogotá Solidaria en Casa, con recursos de todos los bogotanos, de los que pagamos los impuestos. Muchas gracias a todos. La Alcaldía Mayor de Bogotá le va a poder garantizar por estos 23 días un apoyo de 423,000 pesos a las 350,000 familias más pobres de Bogotá. Qué bueno. Y también con aportes, no solo de la alcaldía, sino de cualquiera que nos esté escuchando que pueda hacer una donación en subsidio en especie o en dinero a través de bogotasolidariaencasa.gov.co. Vamos a poderle dar un auxilio de 178,000 pesos a las familias que no están en pobreza, son vulnerables, pero si no les damos ese apoyo caen en pobreza. Y no queremos que crezca la pobreza en nuestra ciudad. Entonces, ahí organizamos la solidaridad que se necesita, porque la gente necesita comida, necesita techo, necesita un sustento para poder cumplir la cuarentena. El primer giro a las primeras 50,000 familias los vamos a hacer este sábado, y en el transcurso de la semana entrante vamos a estar haciendo el resto del giro. Solo 3 condiciones, Luis Carlos, solo 3 condiciones para que cualquier familia colombiana que viva en Bogotá, que esté en pobreza o vulnerabilidad, reciba este apoyo. 1, la necesidad. Nos estamos focalizando en las familias que más lo necesitan, que viven del diario, el vendedor ambulante, el informal, el que está en pobreza, la madre cabeza de familia. 2, que esté en casa. Si no está en casa, cuando lo llamemos a verificar el giro para hacerlo, no hay arreglo. Hay que cumplir la cuarentena. Esto es para que la gente pueda cumplir la cuarentena, no para que se salga de la casa. Y tercero, que se quieran, que no haya violencia intrafamiliar, que no vaya a haber ningún tipo de violencia contra los niños, ni contra las niñas, ni contra las mujeres. 3 condiciones muy simples: cumplir la cuarentena, estar en casa, quererse y cuidarse. Que nosotros vamos a llegar de 3 maneras. Preferiblemente para el que tenga cuenta, o lo podamos enrolar, nosotros asumimos el costo financiero. Muy fácil, con un mensajito de texto, muy rápido. Así usted tenga una flechita, no necesita datos.
lo podemos enrolar a una cuenta, preferiblemente le hacemos una transferencia, que esa plática le quede en el bolsillo a cada familia. Si no puede, porque definitivamente no tiene cuenta o no lo podemos enrolar, le mandamos un bono canjeable por alimentos o víveres en cualquier supermercado para que lo cambie. Y si tampoco puede, la gente más pobre, la más pobre no está en ninguna encuesta, ninguna base de datos, entonces nosotros les llevamos el mercado hasta su casa para que nadie tenga que salir. Por eso tenemos 2 canales de donación. O la gente que pueda dar una platica, la consigna lo que pueda a través de bogotasolidaria.gov.co, o el que prefiera comprar un mercadito para una familia que lo necesita, lo puede comprar en kit solidario en Macro o en Alcosto o en Carulla o en El Éxito. La Cruz Roja recoge diariamente esos mercados y nosotros, la alcaldía, con empresas de domicilio, los llevamos hasta la casa de la gente. De manera que con esa combinación de solidaridad para el que necesita un sustento para poder cumplir la cuarentena, pedagogía y autoridad, vamos a poder cumplir la cuarentena y cuidarnos entre todos. Bogotá Solidaria en casa.gov.co. Fabuloso. Bogotá Solidaria en casa.gov.co para que podamos ayudar todos a las familias menos favorecidas con las condiciones claras, precisas, diáfanas que está dando la alcaldesa de Bogotá. Don William Calderón tiene pregunta, por favor. Alcaldesa, con los buenos días. ¿Están pensando, me imagino que sí, y si es así, qué es lo que están pensando para controlar la situación si la gente sigue incumpliendo la orden de cuarentena? ¿Hay medidas más fuertes previstas para contener a la población? Mi hermano, en general la gente está cumpliendo. Es mucha más la gente que está cumpliendo. Como te digo, el martes tuvimos un día difícil, era la transición entre el simulacro y la cuarentena. Esto siempre genera un poquito de zozobra. Hay gente que estaba en Bogotá y quería viajar para reunirse con su familia. Hay otros que estaban fuera de Bogotá, querían reunirse con su familia en Bogotá. Ayer la cosa funcionó mejor. Hoy vamos mucho mejor. Es que esto, hermano, esto de guardar en la casa a 10 millones de personas, Sí. tiene sus retos. Yo lo que creo es que vamos mejorando. Y también tenemos que pensar en todas las medidas. Por un lado es autoridad. Ayer impusimos 502 comparendos. Ayer hubo 502 ciudadanos que por dárselas de vivos hoy deben 1 millón de pesos más. Porque se ganaron una multa. Inmovilizamos como 24 vehículos que estaban saliendo sin ninguna justificación y sellamos y multamos comercios, sedes bancarias, sedes de call centers, que o no tenían autorización de trabajar. Encontramos a gente haciendo latonería, haciendo mecánicas. No, la mecánica puede esperar, su merced, primero la vida. ¿Sí? Entonces, esos establecimientos, si no tienen autorización de funcionar, los sellamos. Y algunos que incluso tienen autorización de funcionar, sedes bancarias o call centers, pero en Bogotá hay una orden clara para cualquiera que esté trabajando. La FM o el call center o el supermercado o el que sea que esté trabajando y tiene autorización. Nadie puede tener a más de 50 personas en un recinto cerrado a menos de 2 metros de distancia porque lo está poniendo en riesgo. En todo caso tiene que tener teletrabajo y en todo caso tiene que tener turnos para que todo el mundo tenga que salir a la misma hora. Entonces, hemos puesto esos controles. Ahora la gente va entendiendo. Al principio los call centers, por ejemplo, estaban incumpliendo casi masivamente. Ya hicieron un protocolo, ya empezaron a cumplir, ya reorganizaron turnos para no tener tanta gente. De manera que, insisto, esa mezcla de solidaridad para el que necesita sustento para poder cumplir, autoridad y pedagogía nos está ayudando. Pero también hay gente que no es ni pobre ni vulnerable, pero también necesita una ayuda, gente de estrato de clase media, de estrato 4, 5, 6, empresarios, comerciantes que la están pasando un poquito duro en este momento. Entonces tomamos 2 medidas más que benefician a todo el mundo independientemente de su ingreso. La primera es, en Bogotá se pagan impuestos entre marzo y abril. Hay que pagar predial, ICA, las empresas, vehículos los que los tienen. Decidimos aplazar el pago de todos los impuestos de Bogotá hasta junio y julio, para que la gente no se preocupe ahorita, la liquidez que tenga la utilice en las empresas en mantener a sus empleados, la gente en pasar este momento difícil y no se preocupe por el pago de impuestos, que tendrá que pagar impuestos entre marzo y abril como ocurre normalmente, sino que aplazamos todo hasta junio y julio. Y la segunda medida que tomamos es que teníamos miles, 40.000 en unos casos, 50.000 en otros, 60.000 en otros, hogares con servicios públicos suspendidos por falta de pago.
Entonces, a costo de la alcaldía, de la empresa Acueducto, de Codensa, de Vanti, que es la empresa de gas, decidimos reconectar a todos los hogares de todos los estratos que estaban suspendidos en sus servicios para que durante esta cuarentena nadie se quede sin un servicio público esencial. Son las 3 medidas que tomamos para favorecer a todos los hogares en este momento, más Bogotá Solidaria en Casa.gov.co, que es donde estamos recibiendo donaciones para poder hacer los aportes a las familias más humildes. Alcaldesa, le saluda Alejandra Uribe. Estamos hablando entonces de los servicios públicos, la reconexión, pero ¿cómo va su diálogo con el gobierno nacional para la gratuidad de los mismos, para que no se paguen quizás en los estratos más bajos, o cómo van esos diálogos en las mesas? Pues ese diálogo terminó el día de ayer y, digamos, mi propuesta era muy concreta. Del estrato 1 al 3, estos 23 días de cuarentena, descontémoselos. Estos 23 días de cuarentena les iba a llegar a la gente, o les va a llegar, en el recibo, en el caso de Bogotá, en mayo. Mi propuesta era muy concreta, era esa. El presidente me dijo, mire, déjeme lo estudiamos, porque si usted hace eso en Bogotá, se tiene que hacer en otros sitios del país y veamos qué se puede. ¿Qué concluyó ayer el presidente? Que no se puede dar ningún apoyo al estrato 3, que no lo ven viable, que sería muy difícil para las empresas en otras ciudades, etcétera. Entonces, que solo van a dar un apoyo al estrato 1 y 2. Que bueno, mejor algo que nada. Lo que pasa es que en Bogotá, por lo menos, yo no sé cómo sean las características en otras ciudades, en Bogotá, por lo menos, en el estrato 3, hay clase media, una que puede y otra que es muy vulnerable. Esos 150.000 hogares que yo les digo que les vamos a mandar 178.000 pesitos, son de estrato 3 en su mayoría, pero a una gota de caer en pobreza. Entonces, conclusión, el gobierno decidió que le vamos a ayudar con los servicios al estrato 1 y 2, pero a nadie más porque no alcanza la plata. Sí. Doctora Claudia, yo quisiera preguntarle sobre dos situaciones. Una es como una preocupación que me asiste y la otra sobre el caso de Codensa. Sabemos que, digamos, los socios de Codensa, el distrito y los italianos no están muy cómodos por estos días y que se han anunciado cortes de energía. ¿Y cómo van las inversiones que tiene que hacer esta empresa en que esto no se nos vuelva un Electricaribe? Esa es la primera y obviamente muy precisa. Y la otra tiene que ver toda esta serie de incentivos, ya es más de teoría económica. ¿Usted no le da miedo o a los gobernantes no les da miedo que se incube hacia el futuro una cultura del no pago? No, yo la verdad no creo, mi hermano. A mí lo que me da miedo es que la gente no tenga con qué comer, incumpla la cuarentena, salga masivamente y todos terminemos contagiados y terminemos en una crisis de verdad económica absoluta y además de salud pública. Eso sí me da miedo. Y ese es el riesgo real. No nos pongamos a inventarnos riesgos imaginarios. El riesgo real que estamos corriendo el día de hoy es que tengamos un contagio masivo, rápido, que colapse la red hospitalaria y por lo tanto la economía. Ese sí es el riesgo que estamos corriendo hoy. Por eso es que estamos en casa. Porque si no nos quedamos en casa, no nos cuidamos, no nos lavamos las manos, limitamos al máximo la interacción social, terminamos como Italia. Entonces, por ahora, digamos, cada quien tiene su filosofía de vida. Yo tengo una muy concreta, aquí y ahora, mi hermano. Eso es lo que está pasando hoy, en la vida de verdad, en concreto. Y es frente a ese riesgo que tenemos que tomar medidas. Queremos que la gente esté guardada 23 días en Bogotá en casa. Queremos que esté ahí. Hay una gente que tiene que escoger entre el riesgo del coronavirus o el riesgo del hambre. Si no le mitigamos el riesgo del hambre, va a salir y va a expandir el riesgo del coronavirus. Hay gente de clase media que si no le damos un alivio, que no tenga que pagar impuestos ahorita, sino más adelante, va a ver cómo se la rebusca. Sale a la calle y nos expande el riesgo del coronavirus. Entonces yo creo que ahorita estamos tomando las medidas en conjunto con el gobierno nacional que nos implican el mayor nivel de protección frente al riesgo del coronavirus y el menor riesgo económico que podamos asumir. Yo creo que ese ha sido el balance de las medidas que estamos tomando y creo que son las correctas. ¿Que es difícil tomarlas? No, es dificilísimo. Aquí cada decisión que hemos tenido que tomar en este último mes, cada una es más difícil que la inmediatamente anterior, pero hay que tomarlas de manera oportuna. Teníamos que cerrar los colegios cuando los cerramos. Teníamos que haber cerrado el aeropuerto mucho antes, por el bendito aeropuerto,
Bogotá tiene la mayor tasa de contagio de todo el país, por no haberlo cerrado antes. Pero bueno, lo cerramos. Y ahora estamos en cuarentena hasta el 13 de abril, porque o es así, o podemos colapsar no solamente la red hospitalaria, sino la economía. Entonces estamos mitigando de la mejor manera que podemos, en las circunstancias muy difíciles que estamos enfrentando, este riesgo, que es al tiempo un riesgo de salud pública, pero también un riesgo económico. Y la empresa de energía va bien. La empresa de energía, que era tu otra pregunta, va bien. Yo ayer, la rueda de prensa que hice anunciando estos alivios para Bogotá, la hice con los 3 gerentes, con Lucio Rubio, el gerente de Codensa, con Rodolfo Anaya, el gerente de Banti, que es la empresa que ofrece gas en Bogotá, y con Cristina Arango, que es la empresa de acueducto de alcantarillado. Los 3 estamos trabajando coordinadamente. Todos las suspensiones por mantenimiento del servicio, etcétera, que se iban a hacer, todos los cortes de energía o de agua o de gas que se hacen por mantenimiento, todos se suspendieron. Exacto, solamente se hacen los estrictamente indispensables, pues por riesgo, porque si no arreglamos una tubería de gas, hay una explosión. Y además, todos los usuarios que estaban suspendidos por falta de pago se reconectaron, porque ¿cómo le pedimos a alguien que esté 23 días en su casa sin energía, o sin agua, o sin gas? De manera que ese costo es un costo para las empresas, sí, claro. Ayer hicimos cuentas, nos cuesta una platica, pero es la única manera en la que podemos garantizar que la gente pueda estar con menos ansiedad y con más posibilidades en su casa cumpliendo la cuarentena. Alcaldesa, muchas críticas últimamente por los twitters que le ha escrito al gobierno nacional, por las críticas que le han hecho. Y muchos se preguntan por qué no llamar al teléfono al presidente o articularse con él y hablar personalmente los problemas que se están suscitando o las medidas con las cuales no está de acuerdo para que entre todos coordinen las mejores medidas. Y la segunda pregunta que le tengo es, ¿cómo hacemos para que la información sea mucho más clara para los ciudadanos? Porque vemos que hay decretos nacionales y decretos departamentales que son muchas veces diferentes. Entonces, llega toda esa clase de información a la ciudadanía y mucha gente está muy confundida. ¿Cómo hacemos para que esa información sea más clara? A ver, yo he tenido una diferencia grande con las medidas que ha tomado el presidente, que es el decreto 444, que se autoprestó por derecha plata de las entidades territoriales y no menciona la palabra hogares. Y no menciona la palabra, se priorizarán las inversiones de los entes territoriales. Cristina, si yo te tomo tu plata prestada para pagar una cuenta mía, lo menos primero que debo hacer es pedirte si tú quieres prestarme esa plata. Y segundo, si Cristina tiene unas prioridades que pensaba gastarse esa plata en salud, en apoyo a los hogares, pues por lo menos dedicar una plata a eso también. Yo creo que ese decreto es abusivo y es inconstitucional, pero eso lo va a resolver la Corte Constitucional. Me habría encantado opinar del decreto. Nunca nos lo consultaron. El país entero vio que yo estuve el sábado, un día antes de que lo sacaran. Estuve con el presidente en el Palacio de Nariño. Hablamos más de una hora de las medidas en conjunto que íbamos a tomar. ¿Alguien en esa reunión nos dijo que iban a sacar ese decreto al otro día? Nadie, ni el presidente, ni el viceministro de Hacienda. Nadie. Al otro día por Twitter nos notificaron que se cogieron 20 y pico de billones de pesos del ahorro de los entes territoriales para el gobierno nacional a centralizarlos. Entonces, así no se toman las medidas. A uno no lo asaltan ni le notifican. Si quieren coordinación, que nos cuenten. Y si quieren que conversemos antes de las medidas, que nos las expliquen antes, no que nos las notifiquen cuando salgan. De manera que frente a ese tema de fondo, yo tengo una diferencia. Yo creo que es abusivo de las medidas de emergencia económica que el gobierno se tome por derecha plata a los entes territoriales para invertirla en prioridades que no son las de los entes territoriales. Darle liquidez al sistema bancario es muy importante, pero eso ya lo está haciendo el Banco de la República, no se tiene por qué coger nuestra plata para eso. Darle liquidez a las empresas es muy importante, pero eso ya lo está haciendo Bancoldex, no se tiene por qué coger la plata de nuestras entes territoriales para eso. Entonces ahí tenemos una diferencia de fondo que va a resolver la Corte Constitucional y de forma, y es que ningún alcalde, ningún gobernador del país fue consultado sobre si se podían coger la plata o no. Simplemente nos notificaron por Twitter. Entonces, esa es la manera en la que no debe hacerse. El viceministro de Hacienda me pidió excusas, me dijo, yo sé que cometimos un error, hemos debido consultarles, excúsenos. En fin, esas cosas se van corrigiendo.
Pero también quiero decirles que es que estar en una situación y expresar una opinión en contra no es socavar al presidente, ni pues en unas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras no, y no por eso dejamos de trabajar juntos todo el día. Ayer estuvimos coordinando todo el día lo de Bogotá Solidaria, lo de los servicios públicos. Desafortunadamente no pudimos llegar a la opción que Bogotá proponía. Bueno, pues, nos sujetamos a lo que el presidente decida. Yo no voy a armar una polémica sobre eso, porque en unas cosas vamos a estar de acuerdo, en otras no. Pero, por ejemplo, los de servicios públicos, por lo menos los conversamos. Hasta el último minuto tratamos de llegar a un acuerdo. No se pudo porque el presidente tiene unas dificultades nacionales distintas a las que tiene Bogotá. Y él quiere tomar medidas que le sirvan a todo el mundo por igual. Mi sugerencia fue, presidente, a los que podamos, déjenos. No porque se genera un mal precedente, es mejor que sea igual para todo el mundo. Bueno, está bien, si usted es el que manda y no nos deja, así podamos dar un apoyo de servicios públicos en Bogotá, pues perfecto, nos sujetamos a su decisión. Entonces, trabajo conjunto hay, pero aquí todos estamos aprendiendo. Hay cosas en las que vamos a acertar, hay cosas en las que nos vamos a equivocar. Y reconocer con franqueza, sin salamería ni adulación, qué va bien y qué hay que corregir, es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Alcaldesa, una última pregunta porque sé que se tiene que ir y más importante liderar la ciudad que una entrevista de radio, pero dentro de las cosas que hemos visto como propuestas viables de lo que está pasando en el mundo, es por ejemplo en Europa, están acudiendo a los bancos centrales, están acudiendo a los préstamos multilaterales antes de empezar a utilizar platas como de los pensionados regionales, como de otra clase de cosas que actualmente se están haciendo en Colombia. Y muchos, me incluyo, como economista, se están sumando las voces de, hombre, este es un momento para dejar la ortodoxia, la búsqueda de los premios del mejor ministro de Hacienda y empezar a pedirle al Banco de la República que dé préstamos, que dé liquidez y al mismo tiempo acudir a los entes multilaterales para que nos ayuden en términos de pagar esta crisis. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo estoy de acuerdo, Luis Carlos, esa es la discusión que tengo con el gobierno con el decreto 44, es que yo sí creo que había otras medidas, porque evidentemente la plata no es infinita, pero hay otras maneras, digamos, los entes territoriales, el gobierno nacional no sabe qué es poner una cama hospitalaria, porque esa no es su tarea, esa es nuestra. No sabe qué es atender un paciente, no sabe qué es abrir un hospital. Todas esas tareas las hacemos los entes territoriales. Entonces, si se va a coger nuestra plata, por lo menos déjenos o prioricen el decreto, que eso primero se usa en lo que los entes territoriales necesitemos. Yo francamente creo que el gobierno se anticipó innecesariamente. Liquidez al sistema bancario hay que darle, porque si se arma una corrida bancaria sería gravísimo. Pero eso ya lo está haciendo el Banco de la República. Les ha dado más de 20 billones de pesos de liquidez, y eso está bien. Las empresas necesitan liquidez de corto plazo para poder tener caja y no tener que despedir a sus empleados. Eso lo está haciendo Bancoldex. Me consta porque es que yo estoy usando para los empresarios de Bogotá esa línea de créditos, de manera que está. Entonces, ¿por qué se tienen que coger la plata a los entes territoriales, que es para otra cosa, y además de manera abusiva sin consultarnos? Yo francamente creo que están jugando a ver a la ortodoxia, como dices tú, y no midiendo, que tenemos que ir paso a paso, entre otras cosas, porque esto no va a ser de un mes, sino de todo el año. Alcaldesa, muchas gracias por darnos unos minutos en esta conversación con la FM. Es usted muy gentil. Un gran abrazo, que estén muy bien.